El tema del día de hoy es acerca del nacionalismo y las implicaciones que el nacionalismo tiene, ¿no? Nacionalismo entendido como el afán de promover, digamos, la identidad tanto cultural, incluso fisiológica o étnica con el que te sientes identificado como nación. Y, por ejemplo, promover los derechos que tenga esa identidad sobre otro tipo de identidades, ¿no? Que eso se puede ver reflejado en muchos ámbitos legales, migratorios, en términos de qué tantas alianzas puedes hacer con países. Vamos a tocar ahí varios temas. Bueno, entonces, pues las preguntas con las que vamos a abrir el conversatorio es, en primer lugar, si el nacionalismo es algo que se debería promover, o sea, de forma, digamos, generalizada, y en segunda instancia, si se debería promover en México. Sí, no, ¿y por qué? Entonces, pues, no sé quién quisiera comenzar aquí a participar, levantando la mano en Zoom, creo que podríamos llevarnos un buen orden. Entonces, pues, quien quisiera comenzar a emitir un comentario, pues es bienvenido. Bueno, la idea aquí es que si no es volunteers, pues entonces es victims. Entonces, a ver, señor Brian, ¿usted qué opina? ¿Cree que deberíamos promover el nacionalismo? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que no se tiene el deber de, pero cada quien puede promover su propia cultura, tenga nación o no. Ok. Aquí ya hay cuestiones que se deberían de poner en situación de contexto, ya que una persona puede promover su cultura en una nación, pero puede ser una nación que tenga diferentes culturas. Puede ser la mexicana, puede ser la china y todo eso. Así que no es un deber de una institución estatal o algo por el estilo, sino que es un interés que cada individuo debe de poner en su propia cultura, desde su relación y su interpretación. Y la otra pregunta era si eso se debería de implementar en México. Quizás a nivel Estado, podríamos comprender. Bueno, el Estado se debe de fomentar desde una política o ética de respeto en la cual pueda existir una relación, un diálogo civil entre todas las personas, independientemente de su cultura, su identidad o creencia religiosa. Así que el Estado deba de imponer o deba de proponer una cultura determinada, eh, puede caer un poco más en la represión cuando se sale de esos estándares. Así que mientras yo diría que no, como se ha vivido en este país, no. Ok, ok. Porque, por ejemplo, hay en algunas formas de teoría política, incluso en ciertos libros de texto, en los que se menciona que el Estado es el que tiene la responsabilidad de inculcar nacionalismo a través del sistema de educación pública. Y bueno, no sé, por ejemplo, tú, Enrique, ¿tú qué piensas con respecto a esto? ¿Crees que el gobierno debería inculcarle a los mexicanos a través del sistema de educación pública un cierto sentido de apego y de privilegio a la nación mexicana, lo que sea que signifique eso, con respecto a otras identidades nacionales o culturales incluso? Justo que quería primero antes mencionar lo que dijo José Luis, o sea, eso que estás haciendo, especificar un poquito más el tema. Ok. Pero en cierto punto yo sí creo que se debería, o sea, no implementar así como si fuera una ley o un orden, pero siento que aquí en México existe mucha fuga de cerebros y pues mucha fuga de, pues obviamente de tipo de gente, ¿verdad? Y yo como lo tomo acá, por ejemplo, en Chihuahua sí existen muchas personas que le tienen, no sé cómo la palabra, pero, o sea, pues no presumen que son mexicanos, ¿verdad? Por el miedo, o sea, por lo que la nación nos ha llevado a creer que es en realidad, ¿sabes? Como que el gobierno no ha hecho muy bien su papel pues para definir lo que es ser un mexicano, lo que es ser México. Pero en su esencia, en realidad yo sí creo que se debería de promover el nacionalismo para que la gente vea lo que en realidad es la cultura mexicana, ¿verdad? Y pues en cuanto a la sociedad, pues claro. Ok. ¿Y tú qué opinas, Jorge? ¿Qué onda? Pues yo no estoy muy familiarizado con el tema, pero así a
a vistas largas lo que se me ocurre es, o sea, yo creo que el nacionalismo llega cuando la sociedad piensa que lo necesita. O sea, no sé, digo, aquí también los que conozcan la historia igual me van a poder decir que estoy equivocado, pero yo, cuando se levantó México contra los españoles, yo creo que ese fue un nacionalismo mexicano. O sea, yo creo que desde ahí surge la esencia como mexicano de, ok, nos unimos por la patria y por esto y nos vamos a independizar, nos vamos a liberar, y esto. O sea, entonces yo creo que el nacionalismo nace de la necesidad de un impacto, más no creo que debería como que ser así del día a día, ¿sabes? En cierto grado sí, pero tampoco es de que todos los días a mi patria, México y los valores y esto está mal y en lo que creemos nada más, no sé. O sea, yo siento que sí es de repente, o sea, igual también así es como yo pienso, ¿no? Les estoy compartiendo. Yo creo que ahorita lo que está viviendo México, esto es una llamada al nacionalismo mexicano, hasta cierto punto, ¿no? O sea, ¿Te refieres al COVID? No, me refiero a que a mí no estoy de acuerdo, pues, con el sistema político que se ha desarrollado desde la entrada de Andrés Manuel y otros presidentes, ¿verdad? Y otros presidentes, porque todos han cometido errores. Pero yo creo ahorita hay una gestión muy mala, o sea, es una gestión administrativa pésima. Yo creo que esto sí es, o sea, llega a un punto desde que se equivoca el PRI, 70 años cometiendo errores, llega el PAN como a hacer una esperanza y la riega peor, entonces regresa un PRI más hecho friega y llega Moreno, ¿no? Entonces yo creo es como un efecto dominó, que o sea, donde ahorita sí es una llamada como que nacionalismo a ver qué es verdaderamente lo mejor para México, ¿no? Entonces yo pienso eso, o sea, que es como una llamada, o sea, tiene que ser en base al contexto. De acuerdo. A ver, Enrique. Eso que estabas diciendo es que para eso, Jorge, se necesita definir muy bien lo que es ser un nacionalista mexicano, porque si ser un nacionalista es, así como tú dices, que viene cayendo como dominó desde hace 70 años por el PRI, entonces si ser un nacionalista es seguir como lo que nos ha inculcado el gobierno, pues entonces, güey, nos vamos a ir hundiendo poquito más. Y eso que dices que, pues, cuando se tuvo la necesidad de levantarse en armas, en realidad lo que estaba pasando eran mexicanos contra mexicanos, pero que estaban viviendo en una mentira. Entonces, se tiene que definir muy bien por lo que es ser nacionalista, o sea, qué es lo que estás peleando, qué es lo que quieres implementar en tu cultura, claro. qué es lo que quieres que trascienda. Pues algo que mencionó José Luis, que a mí me parece muy interesante, es esto de que, bueno, primero tenemos que definir qué es nacionalismo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, quizás sería interesante definir el concepto de nación contra el concepto de patria, ¿no? Porque no es lo mismo ser nacionalista que ser patriótico. Y según lo que tengo entendido, y si alguien tiene algún entendimiento que esté en disonancia con lo que voy a decir, pues es bienvenido a decirlo. Tengo entendido que la noción de nación hace referencia a las personas. Es decir, digamos, un Estado se compone de 3 características, que es territorio, nación y gobierno. Entonces, el territorio pues, es el espacio físico en donde el Estado tiene, digamos, jurisdicción. La nación es las personas sobre las que tiene jurisdicción. Y pues el gobierno es la estructura organizacional para que se lleve a cabo dicha jurisdicción. Entonces, la diferencia principal entre nación y patria hace referencia a que la patria es como las cuestiones culturales, como las costumbres, la música, las historias, quizás incluso la teología que pueda tener algún país con respecto a otro. Y la nación hace referencia a las personas. Y es por eso que quizás algunas personas que son nacionalistas en una calidad extrema puedan llegar a tener pensamientos que incluso involucren ciertas suposiciones raciales, ¿no? Como esta idea de que las personas que conforman una nación necesariamente provienen, digamos, de un árbol genealógico compartido y ese árbol genealógico se externaliza en la etnicidad de las personas y por lo tanto hay que proteger eso. Entonces, cuando nos referimos a nacionalismo, hablamos de el concepto de personas mexicanas. Ahora, como mencionó Brian, el concepto de personas mexicanas es extremadamente no es homogéneo, ¿no? Es exacto, es diverso, es muy, muy diverso. Entonces no podrías decir que como que hay personas que son mexicanas con respecto a otras, o sí, y ahí también es parte del debate, ¿no? Porque quizás incluso podrías decir que los verdaderos mexicanos son aquellas personas con ascendencia indígena,
o hay algunos otros que podrían decir que los verdaderos mexicanos son los mestizos. Y por ejemplo, en ese sentido, que quizás no sería buena idea que esta idea de nación se mezcle con otras ideas. No sé si tengas algo que comentar al respecto, José Luis. Mira, es muy difícil o sea, es muy difícil para mí dar una opinión de esas cosas, porque yo soy liberal, y el nacionalismo es es una idea colectivista, ¿no? Es una idea, digamos, que no va con las ideas de la libertad, ¿no? Y que no va con las ideas del liberalismo. Es una idea estatista, más bien, ¿no? Pero lo que sí quiero comentarles un poquito es la diferencia. O sea, entiendo que, por ejemplo, nosotros como vivimos en México, estamos acostumbrados a una sociedad multicultural, como dicen acá, ¿no? En la cual tenemos muchas diferentes culturas, muchas diferentes etnias. Somos, no multicultural, más bien la forma correcta de escribirlo es somos un país o una nación altamente heterogénea, de muchas formas. Lo único, igual que Estados Unidos, igual que algunos otros países de Latinoamérica, pero esto es algo excepcional en el mundo. Realmente América es algo excepcional en el mundo en ese sentido, porque si ustedes ven en muchos otros, en prácticamente todos los demás lugares del mundo, las naciones que se han construido, que son naciones de verdad, digamos, las naciones naturales, vienen de una homogeneidad mucho más grande, ¿no? Incluso Suiza, que dicen que es muy diversa, muy heterogénea, pues es mucho más homogénea que lo que podría ser México, por ejemplo. Y Estados Unidos tiene esas mismas características, ¿no? Por ejemplo, y algunos otros países de Latinoamérica. En general, creo que Argentina es la única que yo diría que no tanto. Pero, ¿qué nos lleva a esto? Que a lo mejor nosotros no estamos muy bien equipados para darnos cuenta de que son las cosas, de que, por ejemplo, bueno, más bien, estamos especialmente equipados para darnos cuenta, al contrario de los nacionalistas tradicionales, que son los europeos, digamos, que ellos basan mucho su nacionalismo y ven a la nación como un colectivo racial, ¿no? Los japoneses también hacen esto, los chinos también, por ejemplo. Te digo que en América es único, ¿no? El caso en el cual se vean nacionalismos a partir de otras unidades. Por ejemplo, México, la nación mexicana, está constituida sobre la Virgen de Guadalupe. Y no hay nada más que eso, o sea, nada más nos une más allá de eso. En Estados Unidos están unificados bajo la idea de la Constitución, ¿no? Y nada más, y punto. O sea, y ahorita incluso están desmoronando porque ya no hay un consenso sobre si la Constitución y la libertad es buena o mala, ¿no? Incluso la izquierda de Estados Unidos dice que hay que rehacer la Constitución o que hay que destruirla, y la derecha dice que hay que reapegarse a ella, ¿no? Como conservadores y liberales, ¿no? Un poquito. Entonces, a lo mejor no nos damos cuenta de eso, pero sí, la norma en el mundo es que la nación surja a partir de una tribu o de una unidad, digamos, familiar o étnica, lo cual no sucede en México, ni en Estados Unidos y en algunos otros países de Latinoamérica. Ahora, habiendo dicho eso, que si yo creo que el nacionalismo, que es un ismo, o sea, es una idea utópica, estatista, colectivista, debería de ser impulsada, pues creo que la respuesta para mí es claramente no. Claramente no. O sea, cualquier cosa que ponga al Estado por encima del individuo debe ser rechazada y totalmente combatida. Nosotros, o sea, yo como liberal te diría, pues la libertad es mucho más importante que los intereses de un Estado, un gobierno, ¿no? O que los intereses de una mayoría dentro de un contexto geográfico. Depende cómo quieras definir Estado, depende cómo quieras definir nación, pero más o menos lo que estamos hablando, pues yo creo que
ahí, primero el gobierno no tendría por qué estar teniendo educación pública, o sea, eso es la primera. Eso, y precisamente la educación pública, por cierto, fue introducida en Alemania con el fin de crear la nación alemana, el Estado alemán, ¿no? Prusia hace dos cosas para lograr unificar Alemania. Hace un sistema un sistema de indoctrinación que se llama el sistema público de educación, y ellos lo inventan, y es el mismo sistema que usamos hoy en día, que no es un sistema educativo, es un sistema de indoctrinamiento y de homogeneización del pensamiento alemán. Y dos, hace un enorme estado de bienestar, bueno, no un enorme, un pequeño estado de bienestar, que después se convierte en un enorme estado de bienestar, para, ¿cómo se dice? Para sobornar a los ciudadanos, para que vayan con esa idea que nunca habían logrado hacer en su historia, que era unificarse en un solo estado, cuando la nación alemana siempre había sido enormemente también diversa y había tenido una cantidad enorme de estados y de pequeños principados y pequeños estados y pequeñas naciones. Entonces, yo creo que no, yo creo que, aunque digo, eso es lo que se hace hoy, o sea, si nos creemos que no es lo que se hace hoy, en las escuelas públicas hoy en México, lo que se impulsa es el nacionalismo, si no, vean los honores a la bandera, vean todas esas cosas, eso es mandato del Estado para impulsar el nacionalismo, entonces se hace hoy, que yo creo que debemos querer, finalmente, lo que somos, creo que queremos querer en nuestras familias, yo creo que debemos querer a nuestras comunidades, yo creo que debemos querer lo que nos une a la Virgen de Guadalupe, a nuestra bandera, yo creo que se puede querer, ¿no? Y yo creo que esa es la idea de patriotismo, ¿no? Que se puede querer, se puede amar, se puede incluso admirar si queremos, tener mucho cuidado de a lo mejor de no estar orgulloso porque el orgullo es un pecado, pero sí querer, sí admirar incluso cosas que a lo mejor gente en el pasado que vivían en esta misma nación o en este mismo país, en esta misma tierra, hicieron. Yo creo que eso es muy válido. Apreciar la historia, querer la cultura, querer la comida, vivirla, ¿no? Yo creo que eso es muy, 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 muy bueno. Ahora, que alguien te deba obligar a hacerlo, yo creo que absolutamente no. Perdón, me extendí muchísimo, pero estas son la base de mis ideas. No, hombre, muchísimas gracias. Y pues bueno, no sé si alguien tenga que comentar algo en respuesta a lo que acaba de decir José Luis, o algún comentario que quieran hacer al respecto. Y si no es... Ah, ¿sí, Brian? Iba a decir algo sobre la educación pública, pero pues creo que terminaría desviándome. Así que lo dejaría como acotación de que yo creo que en cierto estado de bienestar en la sociedad, ya si no les gusta a las personas por cuestión de soborno y comunidad, eso, por cuestiones de supervivencia y dignidad humana, tú debes de proveerle a las personas algo necesario para que sobrevivan y se desarrollen. Y sí siento que el Estado, lo que decía José Luis es cierto, la educación en México se implementó para hacer un nacionalismo de una historia que dicen, pues nosotros hicimos la revolución, entonces nosotros somos quienes detentan la verdad. Y en eso se basó la educación pública en sus inicios, en decir, como yo hice la revolución, como yo la gané, yo te voy a decir quiénes fueron los malos y quiénes fueron los buenos. Yo no creo que se debería de abolir la educación pública, pero creo que se debería de poner más en una cuestión dialógica donde se tendría que implementar una cuestión de sociabilizar y de entender más que tu cultura, tu entendimiento no es el único y que puedes entenderlo desde distintas perspectivas y que lo que estás haciendo ahí es aprender en ese sentido. Ok, completamente de acuerdo. Sí, yo también no sé si, es decir, entiendo perfectamente la perspectiva de José Luis y hasta cierto punto la comparto. Yo también soy una persona muy liberal en el sentido de que yo también creo que si el gobierno se quita de nuestro camino igual y nos va mejor, pero digo, creo que esa es ya una cuestión de los valores, el tipo de filosofía y el tipo de perspectiva que adoptes para ver la vida.
que creo que no hay respuestas correctas ni incorrectas, aunque también aprecio perfectamente lo que dice Brian, ¿no? O sea, al final también está chido que el gobierno te dé, pues al menos ese primer escaloncito, que aunque te lo dé culero, todo roto y desquebrajado, pues te lo da, ¿no? Y pues algo es algo. Pero ¿estábamos hablando de estado de bienestar o estábamos hablando de nacionalismo? Un día, si quieren, debatimos a fondo el tema del estado de bienestar. Es que fíjate que es interesante porque en muchos puntos estos dos temas convergen. Por ejemplo, hay un tema que yo estaba histórico, pensando. como te digo. Sí. Hay un tema que yo estaba pensando y se me ocurrió traerlo aquí al conversatorio porque creo que es interesante y pues no necesariamente hace referencia a un tema de nacionalismo, pero sí hace referencia quizás a la protección de los intereses nacionales con respecto a la incorporación a organismos internacionales. Y es este. En el sexenio del presidente Calderón, México se adhirió a una serie de tratados internacionales e hizo una reforma constitucional que elevaba el grado de tratados internacionales al mismo grado que la ley constitucional. Es decir, que, por ejemplo, México está obligado legalmente y todas las autoridades de México están obligadas por ley a seguir los tratados en los que está inmiscuido México, como es la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Toda esta serie de tratados que, pues, tú podrías decir son buenos, son malos, pero definitivamente son políticos, ¿no? Es una cuestión que genera controversia, no todo el mundo está de acuerdo con ellos. Y pues yo creo que se puede plantear una pregunta muy válida, ¿no? Y es si México debería hacer esto, o sea, si realmente es buena idea subyugar nuestra, quizás podría decir hasta soberanía nacional a instituciones internacionales, que, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, cuyos intereses pues igual y no pueden estar alineados con los intereses del pueblo mexicano. Y pues que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, en uno de sus objetivos de desarrollo sostenible, involucra la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, pues el hecho de que México esté inmiscuido en este tema y que al mismo tiempo en México el aborto sea ilegal en la mayoría de los estados, pues es una clara contradicción, ¿no? O sea, deberíamos ya haber despenalizado el aborto a nivel federal para que pues cualquier mujer que quiera practicárselo sea libre de hacerlo, pero pues existe en México una gran parte de la población que está completamente opuesta a este tema, ¿no? Entonces, pues quizás sería una pregunta digna de plantear. ¿Nuestro país debería continuar por esta senda? O quizás deberíamos decir, no, ¿sabes qué? La ley de México la hacemos los mexicanos, no tenemos por qué hacerle caso a una organización como la ONU. ¿No? ¿Ustedes qué piensen al respecto? A ver, José Luis. Que empiece ¿quién es? Brian. Que empiece Brian. Va, que va. A ver, Brian. Yo pienso que, bueno, no estoy muy convencido tampoco de la ONU porque, pues, para empezar, como es su estructura de que tiene sus naciones preferentes, que son Francia, Reino Unido, China, Estados Unidos y no me acuerdo qué otra. Pero es esa cuestión de que, pues, abogan mucho por cuestiones políticas como la democracia, cuando su mismo organismo no vela por eso, sino vela por una estabilidad. Y bien como es un organismo internacional y vela por la estabilidad de los países que detentan el poder, un país puede decir, yo voy a velar por mi propia estabilidad. Y sí, es algo que se debe de ir deliberando dentro de las naciones y que cada una debe de ir desarrollando su entendimiento de qué debería de ser la política. Y eso, si se quiere entrar a una especie de acuerdo entre las naciones, se tendría que poner en cuestión varias cosas. Primero, asumir que esa nación es única y que no hay disidencia ahí, que no hay otras personas que estén en el mismo territorio, que sean la misma población, que estén en contra o que tengan una idea diferente de nación. Eso sería asumirlo en primer lugar. Y en segundo sería, pues, entender que esta cuestión de igualdad no sería tanto para decir qué está bien o qué está mal, sino para decir que pues hay una intención de unidad o entendimiento, donde pues hay un apoyo en caso de alguna crisis o algo por el estilo.
Porque, no sé, a mí tampoco me gusta mucho una determinación moral de que si bien o que no. Ok, de acuerdo. A ver, José Luis. Hay nada más algo que me quedó, no me quiero dejar pasar, que es fuera de tema, pero algo que dijiste, José Carlos, que todo, algo dijiste así como de todo da lo mismo todo y no una es mejor que la otra. Yo ahí te diría, una sí es mejor que la otra. La libertad sí es mejor que la esclavitud. Sí hay un bien moral en el que podemos aspirar, y creo que hay que tener mucho cuidado con el relativismo, porque nos lleva precisamente pues, a lo que es al marxismo, ¿no? Y a los socialismos. ¿Por qué? Porque si todo es igual y todo es lo mismo, entonces, pues, tú no puedes entonces vivir la vida como tú quieres, tú tienes que vivir la vida como los demás quieren, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que sí hay una respuesta, no es de una cuestión de preferencia, es un tema de buscar la verdad, y en nuestros tiempos es muy difícil decir eso, porque en general todo el mundo dice, no, pues cada quien es un mundo, cada quien es un universo, y la verdad no existe, y tu verdad no es mi verdad, y eso es un error intelectual. Entonces, yo creo que siempre tenemos que buscar la verdad, y yo creo que eso es parte de lo que ustedes están haciendo este conversatorio para eso, ¿no? No, Entonces, nada más, lo quería decir como comentario. No, muchas gracias. Con respecto a tu pregunta, ¿qué estabas preguntando? Por ejemplo, deberíamos permitir que México subleve. La soberanía. Estamos hablando de soberanía nacional. Bueno, para empezar, por derecho, el único soberano es la persona. Decir que un Estado es soberano, es decir, que ese Estado ha conquistado a las personas que están en su territorio, en su mandato, en su jurisdicción, y ha usurpado la soberanía de esas personas para tomar decisiones por ellas, ¿no? O que esas personas se han unido para darle su soberanía a ese Estado, y ese Estado hace uso de esa soberanía, ¿no? Es otra forma de verlo. Pero en general vemos que, por ejemplo, aquí decían muy inteligentemente, la verdad es que poca gente lo ve, que en México México fue conquistado en el 17, ¿no? La Revolución Mexicana conquistó al país. Fue una fuerza armada que tomó control de las estructuras políticas a través de la fuerza, y que conquistó al país, y se quedó en el poder yo diría que sigue en el poder, ¿no? Entonces, hay que quedar claro que en México somos un pueblo conquistado y no nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? También por eso vivimos como vivimos, también por eso no hemos podido salir adelante tan como deberíamos de salir adelante. Entonces, en México dices, bueno, yo, gobierno, conquisté este país es mío, por lo tanto yo soy soberano, y yo tomo las decisiones. Ser soberano quiere decir que tú tienes la capacidad, la libertad de tomar decisiones y de actuar, ¿no? Entonces, no es el Estado como tal, sino las personas que conforman el gobierno, que dicen manejar el Estado, toman las decisiones y se dicen a sí mismos soberanos, ¿no? De esa forma, México pues, sí se dio, en esas épocas cuando hizo esos tratados, sí se dio su soberanía totalmente. Eso no hay duda. Pero hay que entender una cosa antes de eso. Ya no teníamos soberanía tampoco. Para tener soberanía tú tienes que tener la capacidad de defenderte, tienes que tener la capacidad de defenderla. Y de la misma forma que la familia revolucionaria conquistó México, Estados Unidos conquistó el mundo en los 40, ¿no? Entonces, tú tienes una situación en el mundo hoy en el cual realmente la soberanía nacional no existe, ¿no? Hay un mandato, hay una hegemonía, hay un imperio, ¿no? Que domina, que es un imperio suave, que es un imperio blando, que es un imperio liberal, si lo quieres ver de esa forma, si es que existe algo así, pero por lo menos que tiene ideas relativamente liberales, no es China, ¿no? Pero finalmente el haber entregado la soberanía fue algo ficticio, porque México ya había perdido su soberanía desde antes. En el momento que México no tiene los medios para defenderse de un ejército como el de Estados Unidos,
en ese momento realmente no tienes soberanía, ¿no? Si tienes algo de soberanía es porque te la cedió el hegemón o porque no te lo ha reclamado el hegemón, o porque participas de ese hegemón. Entonces, es difícil decir si está bien o está mal. Yo creo que más bien ese es un tema del mal menor. Yo desde un punto de vista, digamos, de libertad, como les digo, el mal menor es pues, en dónde están las mejores leyes, ¿no? Si las mejores leyes están en el ambiente internacional, pues, eso es lo que nos conviene, eso es lo bueno, no es lo moralmente deseable. Si las mejores leyes están a nivel nacional o local, creo que ahí es donde nos conviene. Como regla general, es mejor, es más fácil, es más propicio para la libertad que las leyes y los reglamentos digamos que se acuerden a nivel local. Entonces, en cuestión de organización, digamos, humana, entre más descentralizado es ¿cómo se dice? Esa fuente de poder, digamos, o que podrían ser, no son leyes, pero son mandatos lo que hacen los congresos, que hacen ese tipo de cosas. Yo creo que lo mejor sería que fuera lo más local posible, que fuera lo más aterrizado hacia lo más cercano al ciudadano posible, y eso favorece más a la libertad. Ahora, yo no creo que México tenga opción, o sea, no creo que México pueda decir, sabes que yo no firmo tu tratado. Realmente, como digo, la soberanía nacional no existe desde los años 40, ¿no? De acuerdo. Pues me pareció muy interesante tu aportación. Creo que tienes razón en muchas cuestiones. Y pues creo que lo que yo quería decir con respecto a eso de que ambos puntos de vista son válidos es que pues al final cuando tú hablas de un asunto como libertad, te estás metiendo también en un campo semántico, ¿no? O sea, lo que significa para libertad para unos quizás no signifique lo mismo libertad para otros, o los medios. Por eso se define. Claro. Pero a eso voy, o sea, no todo el mundo se pone de acuerdo con esas definiciones. Y by the way, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en el 90% de las cosas que dices estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, de todos modos creo que pues hay personas que entienden la libertad desde otro punto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que creen que el ejercicio libre sin... Ups. Se trabó, ¿no? Te cortaste, mi AC. Ah, no. Vuelve. Ahorita regreso. Bueno, yo le quería decir eso que estaba diciendo JC, porque si te iba a preguntar desde, bueno, desde que empezaste a hablar, o sea, por la primera vez, no hasta ahorita ya se me perdió el tema, pero era eso, o sea, ¿cómo definirías tu libertad? Porque dices que tú eres liberal, pero vivimos en este soborno continuo pues de los que están arriba, obviamente, entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos en control y quién decide lo que es esa libertad para nosotros, ¿verdad? No se trata de ver quién decida, o sea, quién decide qué es la libertad, pues Dios, ¿no? O sea, Dios decide qué es la libertad, Dios es libre, perfectamente libre, ¿no? Nosotros participamos de esa libertad porque Él nos hace a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir ser libre en sentido liberal? Quiere decir que se te respeta tu plan de vida siempre y cuando no afectes el igual derecho de las otras personas. Ese es digamos, es una definición corta de cómo se define en general. Otra forma de como lo definen hoy en día, que creo que es a lo mejor un poquito más didáctico, es el principio de no agresión. No se han escuchado ustedes de eso. Sí. No, claro, totalmente. O sea, que mientras el principio de no agresión lo que dice es que tú no tienes derecho a todo, es tu vida, y parten los derechos finalmente de la propiedad. O sea, tú eres dueño de tu cuerpo, por lo tanto de ahí parten todos los demás derechos. Porque si tú eres dueño de tu cuerpo, entonces eres dueño de tu mente, entonces eres dueño de tu boca, eres dueño de tu voz, eres dueño de tus ideas. Y entonces puedes expresarlas y entonces no tienes derecho a que nadie llegue
y te esclavice, pero el principio de no agresión lo que te dice es, mientras tú no hagas violencia o inicies la violencia en contra de otra persona, lo que quieras hacer no es que sea moral, no es que sea bueno, sino que es permitido. Sí, yo totalmente de acuerdo. Esa es una forma de resumirlo muy, muy, muy general. Obviamente, pues, no sé Yo estoy de si acuerdo. eso satisfaga. Y dices obviamente que se busca la verdad y mientras no, o sea, no agredas, pero estás de acuerdo que en otras culturas, en otras religiones, pues es muy diferente lo que significa la moral para ellos. Entonces, o sea, es a lo que tipo, tú La dices. moral, bueno, es diferente la moral que la libertad. ¿De qué estamos? O sea, en otras culturas la libertad es diferente, pues no lo sé. Por eso digo que hay que definirlo. La libertad definida como el principio de no agresión, yo diría que es la forma que un liberal te diría que define la libertad. Si otra cultura quiere definir la libertad como la capacidad de comer 40 tacos en 2 horas, pues yo soy bien libre en esa cultura o lo que sea. Pero, pero, pero pues no es la que yo uso, ¿no? Entonces, por eso es importante definir términos antes. Los socialistas les encanta manipular el lenguaje y usar por ejemplo, un ejemplo muy interesante, perdón, a lo mejor me desvío un poco, pero los liberales estuvieron muy aliados a los socialistas el siglo pasado, porque los socialistas llegaban y decían, es que yo estoy a favor de la igualdad, ¿no? Y los liberales, pues nosotros también, ya sabes, vamos a hacer juntos cosas. Pero lo que ellos se refieren a igualdad y lo que nosotros nos referimos a igualdad son dos igualdades totalmente diferentes, ¿no? No era la misma igualdad. Para ellos igualdad es todos estar igual de subjuzgados ante el Estado. Para los liberales la igualdad quiere decir que el Estado no tiene derecho a intervenir en tu vida de una forma diferente a la que interfiere con cualquier otra persona, ¿no? Entonces, por eso hay que definir bien los términos, como tú bien dices, porque se puede llevar, ya nos damos cuenta que además hay mucha gente que lo hace sin querer y hay mucha gente que lo hace con toda la intención, con el fin de manipular y de sacar partida para poder tener mayor poder sobre ti, ¿no? No, completamente de acuerdo. Y bueno, les pido una disculpa porque de repente me salí, como que se me cortó la conexión, pero bueno, ya estoy aquí de regreso. A ver, Ryan, creo que tú tienes que decir algo. Iba a hacer dos cuestionamientos uno era primero de la primera definición, que se cimentaba en Dios, y pues era, ¿qué tal si no hay Dios? Es un cuestionamiento. Y el otro cuestionamiento es, ¿qué pasa si el otro agrede? ¿Es menos libre por eso? Si uno determina agredir al otro, la agresión misma hace su libertad menor y eso Sí, por sería... definición. Pero entonces, ¿qué pasa entonces si el otro agrede a uno? ¿Uno cómo podría defenderse? Ya que si lo agrede, estaría siendo menos libre. Entonces, si existe el conflicto, si puede existir el conflicto, entonces no es posible que exista la libertad. Ya que pues, ahí chocan las partes, porque si yo agredo a la otra persona, no estoy siendo libre yo. Y si esa persona me agrede a mí, no está siendo libre. Y si yo me quiero defender, tendría que agredirle a la otra persona. Entonces, no, por eso ahí se chocaría. No es agredir, es usar la fuerza. Es diferente a agredir. Agredir es cuando tú, en principio, utilizas un medio para hacerle daño a alguien más, ya sea físico o pues, también no físico, como un fraude, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú al defenderte no estás agrediendo, estás usando un medio para defenderte. Esa es la famosa legítima defensa, ¿no? Si yo uso un medio para defenderme, es decir, yo uso un juez para... O sea, estás nada más como, a ver si se entiende este punto. Tú dices que si es necesario que se agarren a guamazos, pues que se agarren a guamazos, y eso no tiene nada que ver con la libertad, o sea.
No, O sea, no vivimos en un mundo o sea, perfecto. si Yo llega lo a que haber digo un es que conflicto, tú tienes derecho a defenderte o sea, el derecho a la legítima defensa viene de la premisa de que si alguien más te agrede, está poniéndote en una situación en la cual tú no puedes hacer buen uso de tu libertad, por lo tanto, y tienes una obligación moral de defender tu vida y tu propiedad. Y, en teoría, las cortes y los jueces existen para que si alguien agredió a alguien más y ese no se pudo defender por alguna razón, incluso si se pudo defender, que se le restituya a la persona que sufrió el daño, ¿no? Para restablecerle su libertad. Ahora, no vivimos en un mundo perfecto, ¿correcto? Por eso pasan estas cosas. O sea, la libertad no puede existir mientras no seas Dios. Pues no, digo. O sea, somos humanos, nada va a ser exactamente perfecto, no vamos a ser Dios jamás, ¿no? Y la segunda cosa que nos decía, que preguntaba, ¿cómo se llama? Brian, ¿no? Ya no me acuerdo cuál era más bien la primera cosa que preguntaba. ¿Qué ¿Cuál tal era, si no hay Brian? Dios? ¿Qué tal si no hay Dios? Bueno, si no hay Dios, desafortunadamente nos estamos dando cuenta que si no hay Dios, pues hay la Unión Soviética, o hay la Alemania nazi, o hay la Camboya Khmer, ¿no? O hay la China de Mao. Es decir, si no hay Dios, todo está permitido. Y eso, por eso la sociedad ¿Y occidental por qué eso? Pero ahí se volvió lo que se volvió, porque es la que más se conforma con la naturaleza y con el plan de Dios. Okay. A ver, Brian, ¿qué ibas a responder? Digo, hoy no, hoy claramente no. Nos hemos ido a la fregada, pero... Pero Okay. ahí no se estaría pues delegando la libertad a un ente ajeno a uno. Porque ¿qué sería Dios entonces? Dios sería la naturaleza que se le imprime a uno de las fuerzas que actuaron sobre uno para que uno fuera lo que es. Dios es Dios. Digo, si vamos a definir Dios, Dios es un ser todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Otra forma de verlo es, Dios es la punta de la pirámide del bien, ¿no? No sé si eso te referías de cómo definir Dios. O sea, ¿le delegamos nuestra libertad? No, Él nos regala la libertad, ¿no? La libertad es un regalo de Dios, no es el regalo más, no es el mejor regalo, pero es uno de los regalos que nos da y es uno de los principales, ¿no? Claro, creo que ahora, si tú no crees en Dios, mucha gente trata de justificarlo de otra forma, que es tu derecho natural como ser humano, por ser, ¿cómo se llama? Por tener raciocinio. Tratan de hacer muchas justificaciones y la mayoría de los liberales son muy ateos también. Bueno, no la mayoría, muchos liberales son muy ateos, muchos libertarios son muy ateos, pero no, rápido se dan cuenta que si tú construyes tus ideas de la libertad sobre arena, pues tu casa no va a aguantar, ¿no? Y la única piedra en la que puedes construir es Dios. Esto a lo mejor les suena muy raro. Yo llevo muchos años, yo siempre había argumentado desde el punto de vista humanista, pero es imposible. Por eso estamos como estamos el día de hoy, por eso se pierden los debates hoy, por eso llegamos al relativismo y por eso llegamos al posmodernismo. Y por eso llegamos al modernismo, para empezar. O más bien el modernismo nos llevó al posmodernismo, porque los modernistas se dieron cuenta que no pueden basar sus ideas si no existe Dios. O sea, ese es el gran tema luego cuando entras en el tema de la Biblia, cuando dice Jesús que Él es la piedra angular, es que no es broma. Si no basas tu mundo sobre esa piedra, nada existe. Y la gente que cae en estas ideologías, y cae en el ateísmo, y cae en todas estas cosas, lo que pasa con ellos es que luego tratan de hacer realidad lo que se dan cuenta, que es que nada existe.
Entonces tratan de destruir todo lo más rápido posible. Y eso es lo que pasó el siglo pasado con las grandes dictaduras socialistas, ateas, que trataron de destruir el mundo muchas veces. Y bueno, gracias a Dios no sucedió. Pero, y a lo mejor ustedes no se han dado cuenta porque a lo mejor no han llegado a ese razonamiento. Yo nunca pensaba así antes, pero entre más investiguen, y los invito a que lean mucho sobre el tema, es que es cierto. Y luego, si ven a Jordan Peterson, ven algunos de sus conversaciones, ven algunos de sus debates, y es cierto, si no se basa la cultura occidental, si no se basa cualquier ley, si no se basa una sociedad en Dios, y no en cualquier Dios, en el Dios, que a lo mejor podemos estar mal los católicos, puede ser, no creo, pero el Dios, el que sea, pero el que es real, entonces todo se desmorona. Es increíble. Es absolutamente, o sea, es una de las grandes muestras de que Dios existe, en mi opinión. Ok, muy bien, José Luis. Muchas gracias por tu participación. Bueno, antes de darle la palabra a Brian, que levantó la mano, me gustaría a mí comentar algo. Y es que, pues, creo que José Luis que comenten los demás, dice cosas que a mí me hacen mucho... A mí me hace mucho sentido lo que dice José Luis, ¿no? En un sentido de que me hizo recordar mucho este famosísimo texto de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿no? Que dice, ya no hay arriba, ya no hay abajo, hemos desencadenado a la tierra del sol. ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte, no? Es decir, al matar a Dios, matamos la presuposición más fundamental sobre la que está construida absolutamente todo lo demás, ¿no? Y estoy de acuerdo. Ahora, podríamos entender a Dios como la versión teísta, católica o cristiana, pues, en un sentido más fundamental, pero también podríamos entender a Dios como, bueno, la idea de que los valores se pueden organizar de forma jerárquica y que hay en esa jerarquía, en esa pirámide, hay una punta y esa punta, sea lo que sea, es Dios en términos funcionales, ¿no? O sea, digamos, ya no para perdernos en el debate de por qué creer en Jesús y no en Siddhartha o Gautama, ¿no? O sea, pero creo que en ese sentido lo que dice José Luis es muy cierto. Cuando se pierde la noción de que los valores morales puedan ser jerarquizados y que esa jerarquía tiene una punta, independientemente de cuál sea esa punta, que existe la punta y que hay que buscar esa punta, si se pierde esa noción, yo estoy de acuerdo, una nación tiende a desmoronarse porque se pierde la presuposición más fundamental de todas. Entonces, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo con José Luis. Y bueno, no sé tú qué tengas que decir al respecto de ello, Brian. Bueno, ahí yo tengo distintos cuestionamientos. Por ejemplo, asumir que tu mera individualidad, tu libertad, debe de estar fundado en algo ajena a ella misma, en sí ya le está debilitando, a mi entender. Si uno no es capaz... Uno es capaz de vivir porque es ser vivo, más allá de la existencia del Dios, la creación, todas esas cosas, los mitos que se generen ahí. Y no creo que si quitas al Dios, tu sociedad se rompe, porque una sociedad se hace por cuestiones de supervivencia. Las naciones se crearon por cuestiones de una supervivencia ante enemigos más grandes que tú. Si yo necesito comer, pues busco comida, hago lo necesario para comer. Si necesito matar, mato para comer. Si necesito cultivar, trabajar, hago todo eso para comer, para sobrevivir. Si mi cuestión de relación, si la relación de nuestra especie es sociable y crea una estabilidad por medio de eso y una mayor capacidad de supervivencia, pues, por ahí se va a ir basando. Y digo, una nación no va a buscar destruir el mundo solamente porque sí, porque ya todo deja me quitaron mi explicación anterior y ya todo va a dejar de tener sentido. Es de que... Es que sí lo hicieron, Brian. No. Es que sí lo hicieron. No es que alguien no va a destruir algo porque sí, porque dice, acabo de perder la razón, voy a destruir al mundo. No conoces mucha gente, entonces. No, es que eso me parece caricaturesco. Las personas no actúan así. Las personas buscan su supervivencia, buscan la supervivencia de su identidad, de su idea. China buscó la supervivencia de su identidad y de su idea. Y no estoy a favor de China. Mao hizo muchas brutalidades. Utilizó a su esposa como primer ministra para someter a varias culturas, para utilizar un discurso en el cual no creía. Un discurso de
un discurso hasta individualista. Esa mujer era bastante individualista. Creía que la liberación se tenía que dar por medio de la acción individual revolucionaria y que se debía de derrocar el antiguo régimen, aun cuando ya era régimen socialista, ella creía en eso. Y ella tuvo que utilizar ese discurso para que Mao tuviera que ir destituyendo o ir quitando a los otros revolucionarios que quedaban. Son cuestiones ahí de poder. Esas personas no destruían porque querían, era porque querían poder, pero igual lo hizo el gobierno de Estados Unidos, que muy cristiano era, que muy se fundaba su razón en Dios. Y así lo hacían los reyes, que muy su razón se fundaba, que existía su derecho divino. Entonces, es una cuestión de relación, es una cuestión de la sociedad va a ir determinando, y porque tú le quites el valor anterior no significa que se va a deshacer. Había una frase que cuando el Coliseo caiga, Roma caerá, y cuando caiga Roma, el mundo acabará. Roma cayó, el Coliseo cayó, y nosotros seguimos aquí, y sus visiones cambiaron, nuestras visiones también pueden cambiar, y no sé, puede existir la individualidad sin la deidad, podemos buscar desde otras perspectivas. Bueno, y aquí va esta cuestión, y creo que con esto podríamos conectar, digo, para ya no irnos a un debate tan teológico, quizás quedarnos un poquito más en el asunto del nacionalismo, pero creo que es una evolución natural de las cuestiones, ¿no? Porque tenemos dos posturas fundamentales, y la primera es si deberíamos guiarnos por una visión colectivista de la existencia. Ahora, ¿cuál es el problema de guiarnos por una visión colectivista de la existencia? Pues que ninguna versión colectivista de la existencia va a ser suficiente como para describir la existencia misma, porque la existencia es demasiado compleja. Entonces, la solución, al menos desde mi perspectiva, y creo que es la perspectiva que tienen los liberales, es que si individualizas la concepción de la existencia, entonces al menos tienes más oportunidad de que uno de esos güeyes le dé al clavo. En segunda cuestión, y de nuevo, para no caer en este argumento de si existe Dios y no existe Dios y qué Dios es el verdadero, podríamos pensarlo así. Creo que lo que dijo José Luis es muy cierto. O sea, yo sí creo que el hecho de que estas naciones como la Alemania nazi y la Unión Soviética hayan caído en esta serie de atrocidades, sí tiene una conexión profundísima con el asunto de la degeneración del cristianismo en Europa, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero creo que es por un asunto aún incluso más fundamental, y es porque pues, tienes dos modelos, ¿no? Como dicen, si hay Dios, entonces pues hay un bien supremo. Y ese bien supremo, al menos desde la teología judeocristiana, es inalcanzable, ¿no? El nombre de Dios no se puede pronunciar, nadie puede conocer realmente a Dios y nadie se puede hacer imagen de qué es Dios. La segunda presuposición que tú puedes tener es, ok, no hay Dios, pero igual y hay verdad, ¿no? O sea, seguimos siendo logocéntricos. Hay una verdad en el centro del universo. Y esa verdad quizás es alcanzable por medio de la razón, que quizás puede ser, me atrevo a sospechar que es quizás la presuposición de Brian, ¿no? Igual y no hay Dios, pero sí hay una verdad y debemos perseguir esa verdad. Ahora, y aquí va el tema, ¿cuál es el problema entre estas dos perspectivas? Bueno, pues que si tú dices no hay Dios y la verdad yo la puedo conocer, entonces cualquier persona puede pronunciar su entendimiento de la realidad y decir, todos la tienen que seguir y quien no la siga, lo mato, ¿no? ¿Y por qué es así? Pues porque no hay, o sea, este bien supremo, esta punta de la pirámide, yo ya llegué a ella de forma racional, de forma existencial, de la forma que quieras, llegué a esa punta de la pirámide y la acabo de pronunciar. En otras palabras, acabo de decir el nombre de Dios y todos nos vamos a guiar bajo ese nombre de Dios. Y en ese sentido, yo sí creo que si una nación cree eso, o sea, si colectivamente llegamos a creer que podemos despreciar lo trascendental, despreciar lo divino, es otro modo de verlo. Es decir, ya lo sabemos todo, ya no hay nada más que saber, o lo que sabemos es suficiente como para guiar el curso de la civilización, pues quizás incluso, y quizás en ese punto sí lleguemos a cometer atrocidades, ¿no? Porque ya lo sabemos todo, ya sabemos qué es el bien y qué es el mal, o como diría en términos judeocristianos, ¿no? Has definido tú mismo al bien y el mal sin escuchar la versión de Dios o la versión trascendental. Entonces, en ese sentido, pues podrías quizás adoptar que la postura de creer en el bien trascendental, en el bien inalcanzable, innombrable, pues es una postura sana y yo diría incluso mucho más coherente que el
proponer tú una visión trascendental a través de tu propio entendimiento, ¿no? Y creo que esto se relaciona con el tema de nacionalismo porque viene a ser lo mismo. O sea, si tú sublevas tu identidad al colectivo y crees que el colectivo es una suficiente muralla para protegerte del mundo hostil y desconocido en el que vivimos, pues quizás sí sea una muralla, pero quizás no va a ser una muralla lo suficientemente resistente como para realmente hacerle frente a ese mundo hostil. Y en ese sentido, yo sí creo que por eso la presuposición mínima de que la pirámide de valores tiene una punta y esa punta es innombrable, es la base de una sociedad sana. Y sí, Brian, tienes la palabra. No sé si la sociedad en conjunto sea la mejor versión de nuestro entendimiento, pero es una versión que funciona y que hemos estado utilizando. No te voy a decir que es la correcta o la perfecta, pero te voy a decir porque si funciona. Funciona porque pues, mediante esa te organizas y haces un estado, una armada con la cual se defiende tu nación para empezar. Esa cuestión yo también creo que una cuestión de individualidad podría evitar cuestiones morales, atrocidades morales, ya que si tú imprimes la voluntad en las propias personas, no todas se atreverían a matar. Pero yo ya no, yo ya lo podría poner más en cuestión de biología. No todas las personas soportan ver tanta masacre. Tú no puedes procesar todo eso si eres consciente de todo lo que estás pasando y que esa es tu voluntad como individuo. Si tú le delegas esa voluntad a cualquier ente como una nación, estarías cometiendo atrocidades porque esa es la verdad que te dijeron que era. Si tú empiezas a hacerlo por tu propio entendimiento, se reducirían mucho ese tipo de atrocidades, porque no todas las personas tienen en su entendimiento, voy a destruir al otro. Eso es algo que se desarrolla en ciertos ámbitos. Así que, pues, te digo, la sociedad colectiva no la considero como ni un bien, ni un mal, ni nada de esa cuestión moral, sino como un medio de supervivencia para que la sociedad se vaya transformando y vaya descubriéndose. Tal vez no una muralla, un puente. La comunidad es un puente. Ok. A ver, Rodri, tú levantaste la mano y luego sigue José Luis y posterior a José Luis, ya una última participación para ir cerrando porque ya nos pasamos de la hora, pero la conversación está muy interesante, entonces creo que sería un pecado cortarla. Hubo una disculpa de antemano con los invitados, con Pepe y con Brian, por llegar tarde, pero pues ya más o menos escuché algunas de las posturas igual de Jaycee, y no sé si Jorge o Enrique habían dado alguna postura anterior. Me llamó mucho la atención y no sé, voy a intentar no salirme a parte teológica, sino más al tema de nacionalismo, globalismo. Yo creo que aquí la pregunta es, y se las hago a todos, a los 6 que están aquí, además de mí, si estás a favor o en contra del orden. Yo lo veo más así, en que no de la libertad, del orden, sea bueno o sea malo el orden, porque yo por lo que tengo entendido, y me corrigen, hablo desde la voz de la ignorancia, es que un poco la postura de José Luis era que él creía mejor que se organizaran en comunidades más pequeñas, en este caso serían los países o estados, a una globalización que sería como el orden de todos los países. No, o sea, dijiste una premisa con respecto a eso, ¿no? Sí. Pero bueno. Que era más decía, ahorita todo lo tiene. Mal menor, decía. Y no a nivel de país, a nivel de vecindad, más bien. Ok. Yo en ese sentido creo que es mejor porque es más fácil poder crear, como, si lo queremos escuchar así, como un consenso o una democracia. Es más fácil que se lleve a cabo y de mejor manera. La cuestión aquí es, ¿qué pasa cuando esas comunidades se ponen de acuerdo para irse a madrear a la comunidad de enfrente? Y es lo que se vio en lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ya después surgió lo que es la ONU, de este orden. De aquí nadie se puede madrear, los ganadores gobiernan a los chicos.
porque si lo vemos como una familia, está el hermano mayor y el hermano mayor, y no hablo de libertad, hablo de que es injusto que el hermano mayor se madre al bebé, ¿no? Que en este caso podría ser un país de África o un país muy tercermundista que no está progresando. Mi pregunta aquí es, y se la hago abierta, es si estás o no, o sea, es que tiene pros y contras, como dice José Luis, es el mal menor. Mi pregunta es, ¿queremos regresar a esta libertad donde ahora sí que si un grupo de personas se ponen de acuerdo, se podrían madrear al de al lado? ¿O debería de existir un regulador, un juez del mundo, si lo queremos escuchar así, independientemente de que si ese juez cree o no en Dios? O sea, si no cree en Dios, se ha visto que se pueden surgir en cosas muy atroces porque tu juicio va a ser relativo o te vas a basar en cosas que tal vez tú crees que está bien, y creo que es un error del ser humano creer que todo lo sabe. Incluso yo admiro mucho a Sócrates por eso, ¿no? Porque dijo, voy a buscar la verdad, le fue a preguntar a los más sabios y se dio cuenta que no sabían. Entonces, darnos por somos los mejores y los más chingones, creo que es un acto muy soberbio del ser humano y que constantemente caen los judíos, especialmente a veces los católicos, y sobre todo el que no cree en Dios, bueno, por ende ya va a caer en eso, si es que se siente con eso. Hay ateos que tienen una humildad. Bueno, para mí ser ateo es que tienes demasiada fe. Más bien, hay agnósticos que tienen la humildad más que un católico. Porque sabes y reconoces que no conoces al fin esa verdad. Porque incluso un católico puede decir, yo creo que Dios, o sea, podemos tomar el tema de las cruzadas, ¿no? Entonces, quitando que si crees o no en Dios, mi pregunta es, ¿estás a favor o en contra de que haya un juez ordenador? O sea, es más mi pregunta. Yo creo más, pues, es que es muy complicado, ¿no? Yo no me atrevo incluso ahorita a decir, sí, que cada quien haga lo que se le hinche la gana por sociedad, a que desaparecer la ONU. Para mí la ONU está podrida, porque no hay buena intención detrás de todo. Pero pues esa es mi pregunta. Yo creo que la pregunta en el fondo es si estás a favor o en contra del orden. No sé si quieran responder. No sé si voy yo. Ajá, sí, me parece que le toca a José Luis. Y bueno, pues si alguien quiere seguir participando, dijimos todavía 2 participaciones más. Yo no quiero hablar más porque ya es mucho, pero nada más que Rodrigo, yo no, es Rodrigo, sí es Rodrigo el que habló ahorita, sí, es Rodrigo. Oye, yo definí libertad como el principio de no agresión. Entonces, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dices, pero no, o sea, eso, la libertad de darle la madre al otro, eso no existe. Eso no es libertad, es agresión, ¿no? O sea, bueno, entonces, eso sí, libertad, yo la conozco. Podemos ser agresivos, sí podemos ser agresivos, podemos ser violentos. Libertad, perdón, mi definición de libertad es coger la mejor opción entre 2 opciones. Entonces, no, pero siempre he sabido. Entonces no es madrearse al otro. No es madrearte al otro, pero o sea, eso no es una buena opción, pero eso lo tienes que ver ahí. Eso lo tienes que ver nada más a imagen de Dios. O sea, si no lo ves a la luz de Dios, entonces puede ser que la mejor opción sea madrearse al otro. Es lo que estábamos diciendo en relativismo cuando no se tiene a Dios, ¿no? Pero me gusta tu definición. Escoger el bien de las opciones, o el mal menor, por lo menos. Pero es lo que haces con la libertad, ¿no? Pero yo lo que ahí, lo que te diría es, o sea, entiendo esa ideología que nos han inculcado de decir, es que necesitamos un gobierno mundial para, ¿cómo se llama? Para que no se peleen los países del mundo, porque mientras existan países y naciones, se van a pelear. Y eso es muy cierto, mientras existan diferentes naciones, diferentes gobiernos, y diferente hambre de poder de diferentes políticos, siempre va a haber conflictos armados. ¿Por qué? Porque hay un enorme incentivo económico y político y de poder a hacer guerras y a hacer batallas. Pero entendamos una cosa, las atrocidades más grandes, y yo estoy en contra de los estados, o sea, yo te diría, el bien mayor no es, digamos, que regresar a un nivel más bajo, por eso estoy a un nivel más local, es el mal menor, ¿no? Pero el problema es el siguiente, cuando tú tienes ya un monopolio absoluto en el mundo, de por sí el Estado es el monopolio de la violencia
El Estado es el monopolio institucional de la violencia en una área geográfica, ¿sí? Esa es la definición de Estado. Si tú extiendes eso a que en todo el mundo exista solamente un gobierno o un árbitro, como tú lo llamaste, las atrocidades más enormes que se han hecho en la humanidad, con la excepción quizá de Genghis Khan, se han hecho de los gobiernos hacia sus propios ciudadanos. O sea, la mayor cantidad de atrocidades que se han hecho durante la historia de la humanidad siempre se han hecho de los gobiernos hacia sus propias personas. Cuando se ha digamos, incluso una guerra europea, tenía poquísimas bajas, hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue una masacre por cuestiones que otro día podemos debatir. Generalmente las bajas eran pocas y podían causar muchos males, pero nada como la Rusia soviética, nada como la China de Odio, la China maoísta. China tiene creo que 2 millones o 3 millones de personas en campos de concentración. China masacra a los tibetanos. O sea, no es no, yo creo que es un error pensar que nada más siendo el gobierno más grandote y más global se va a evitar la violencia, se va a evitar las atrocidades. Yo creo que más bien al quitar la competencia, lo que haces es monopolizas el poder de tal forma que los ciudadanos quedan en total indefensión. Y ahora yo lo que te diría es la otra. A ver, los liberales, para que quede claro, porque aquí escucho mucho de individualismo contra colectivismo. O sea, los liberales no estamos en contra de los colectivos. O sea, es más, uno de los derechos fundamentales del liberalismo, uno de los principios fundamentales es el derecho de asociación y disociación. Entonces, el tema es que sea voluntario. Entonces, si tú dices, yo quiero poner un órgano internacional de mediación y arbitraje, en el cual puedan venir personas individuales o asociaciones o agrupaciones o gobiernos a que yo les haga un arbitraje porque tienen una disputa, oye, buenísimo. Y hoy funciona, hay algunas asociaciones así, funcionan muy bien y le dan incluso un enorme poder a los ciudadanos y un enorme poder a las asociaciones que son, pues así que son destruidas o que son atacadas por sus propios gobiernos, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, ese tipo de cosas. Siempre cuando sean voluntarias, puede ser, digo, que se pueden hacer mejor hoy en día, sí. Yo creo que eso, o sea, desde el punto de vista de libertad, no estamos peleados con eso. O sea, yo no estoy peleado con eso. Yo estoy peleado con asociarme contigo y crear un país. Yo no estoy en desacuerdo de asociarme contigo y crear una empresa. Pero también estoy de acuerdo que si yo me quiero ir de ese país o yo me quiero secesionar, tengo que tener el derecho de hacerlo. Porque no soy tu esclavo. ¿Sí? Se supone que soy un hombre libre. Entonces, ese es el ideal, ese es lo que los liberales abogamos por tener, ¿no? Es un derecho fundamental el de asociación y desasociación. Entonces, yo lo único que digo es, todo lo que tú dices está bien, nada más que ahí agrégale, para que yo esté de acuerdo, tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario porque si no, lo único que haces es pones en enorme peligro a las poblaciones del mundo que no tienen poder. Entonces, a ver, entonces tú estás a favor de que sí exista este gobierno, por así decirlo, mundial, con que sea voluntario entrar y salirte. Si fuera voluntario y nosotros nos pudiéramos adherir a él voluntariamente y desasociar de él voluntariamente, por supuesto. Pero no, en ese caso tendrías varios. No en teoría ya es voluntario. No, porque tu gobierno es el que se inscribe, no tú. Por eso, pero en teoría tu gobierno te representa. Es más, y se inscribe a la fuerza. Sí, a ver, en la práctica se inscribe a la fuerza, pero en la teoría, pues nosotros... Te voy a poner un ejemplo mejor. Nosotros escogimos al gobierno. Mira, no es lo ideal, estoy de acuerdo. Bueno, o sea, yo no lo escogí, pero si tú lo escogiste, felicidades, tienes muy buen gobierno. Chicos, perdón por interrumpirlos. Nada más, quisiera hacer un ejemplo más. ¿Puedo decir un ejemplo? Sí. Breve, por favor. Porque ya un ejemplo muy bueno. Obviamente nada es perfecto. Nada es perfecto.
pero un ejemplo muy bueno de cuando esto se deteriora, cuando lo hacen los gobiernos, es la Unión Europea. La Unión Europea era la mejor idea, era una concepción liberal, por cierto, en la cual se destruían las barreras y se podía tener tránsito libre de personas, capitales y bienes a través de las fronteras dentro de una zona que estaba altamente conflictiva, con el fin de reducir las guerras. Porque como sabemos, la verdad es que está bastante comprobado que mientras hay comercio, es más difícil que exista conflicto. Tú no te peleas con tus socios comerciales, ¿sí? O es más difícil. Es muy raro la persona que se pelea con sus socios comerciales. Es muy raro el país que se pelea con los socios comerciales. No digo que es el ideal, porque obviamente yo soy más anarquista, pero es una observación real de teoría política. ¿Qué pasó con Europa? ¿En dónde empieza a destruirse en cachitos? Cuando pasaron de lo comercial y de ser una asociación libre en la cual podían participar quienes quisieran, porque solamente te dejaba hacer, a una asociación en la cual empezaron a imponer sus reglas. Entonces empezaron a poner leyes a nivel europeo, empezaron a hacer un parlamento a nivel europeo, ahora quieren hacer un ejército a nivel europeo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, entonces ya no es algo voluntario. Antes participaba quien quería exportar, quien quería importar, quien quería emigrar, quien quería emigrar, quien quería usar un banco u otro, esos eran los que lo usaban. Y entonces era una asociación libre, si quieres verlo así, porque es libre, te puedes asociar libremente. En el momento que te empiezan a imponer leyes, no son leyes, son mandatos, regulaciones, y otro tipo de acuerdos que hacen los diferentes gobiernos, en ese momento se dejó de volver libre. ¿Qué pasó con Europa? Europa está estancada, Europa está amenazando con destruirse y caerse en cachitos. Grecia se quiere salir, España se quiere salir. ¿Por qué? Porque perdieron esa libertad, esa asociación libre y se empezaron a querer imponer ciertos países y ciertas personas sobre otros. Perdón, ya no digo más. No, muchísimas gracias, José Luis. Pues bueno, miren, chicos, creo que ya es necesario cerrar la sesión porque de hecho ya casi nos extendemos media hora. Les agradezco a todos por su paciencia y pues por tomarse el tiempo de estar aquí. Sí, Brian, la vez pasada acabábamos 8:15, Jaycee. No manches. No, la verdad ni he visto la grabación, pero bueno, la idea es que estos duran 1 hora y tenemos que ser, ya sé que cuando hablamos de estos temas, pues, como ahorita, ¿no? Empezamos a hablar del nacionalismo y terminamos hablando de si Dios existía o no, lo cual a mí me parece maravilloso y creo que son precisamente para estas cuestiones que necesitamos como humanidad y como chavos ponernos a platicar de estos temas en lugar de adoptar una postura ideológica que siempre es insuficiente. Entonces, bueno, me gustaría que ahorita le vamos a dar a Brian unos minutitos para que dé un último comentario y ya nada más yo doy el cierre y proseguimos a cerrar y quizás tengamos un conversatorio la próxima semana que al menos uno de los temas emerja de lo que sucedió aquí para que quienes participamos en si les interesa, podamos entrar al siguiente y continuar dándole, pues yo creo que línea argumentativa a muchas cosas que se quedaron sin resolver aquí. Brian, adelante. Bueno, me parece interesante las cuestiones que plantea José Luis sobre el comercio y la cuestión de la libertad ahí, pero pues también tendremos que entender que esa libertad de comercio y de libre tránsito se dio porque había estados que ya se podían, o había una organización militar que podía hacer que se defendieran, porque pues, en ese tiempo también había bandidos que, tuvieran nación o no, atacaban ese tipo de intercambios. Así que para que existiera ese tipo de movimiento, es lo que decía Rodrigo, se necesita el orden. Ya uno puede determinar si está a favor o en contra para que existan esas relaciones. Y lo que nosotros hoy en día llamamos libertad, tuvo que haber cierto estado como pues, de eso, de un orden que te estableciera las cosas. El lenguaje así se desarrolló, un orden que se establece las cosas. Así uno se va estructurando y se va a ir desarrollando. Es por medio de esto. Tú no puedes hacer una oración si no tienes un orden. Si tienes un distinto orden, la oración puede cambiar de sentido. Y así es una relación con las cosas. Tú debes de seguir determinado orden para que las cosas
agarren cierto sentido. Tú debes de tener una defensa para que pues, tu parte interna se desarrolle. Las células así son, los estados así son, tienen su defensa para que adentro se desarrolle lo que se desarrolle, sea lo que sea. De acuerdo, Brian, perfecto. Y pues gracias por tu comentario, también creo que estuvo muy interesante y en efecto, creo que tienes razón, ¿no? Al final son dos cuestiones fundamentales, quizás incluso fundamentales de la existencia humana, ¿no? Que es este concepto del orden y el concepto del caos, ¿no? Y pues yo creo que la idea del individuo es que el individuo es aquel que media entre ambos conceptos y quizás por eso yo me identifico como una persona liberal, ¿no? No te puedes inclinar completamente hacia el orden porque cuál orden es el mejor. Nadie realmente puede saber cuál orden es el mejor. Y no te puedes inclinar completamente hacia el caos porque pues entonces no hay nada y todo mundo muere. Y yo creo que esa es la idea del individuo, ¿no? La idea de mediar constantemente entre el orden y el caos. Y bueno, para cerrar, pues me gustaría retomar un poco la razón por la que hacemos todo esto. Ya sé que muchas personas ya lo han escuchado, pero pues aquí en este momento tenemos el gusto y el placer de contar con la presencia de Brian. Entonces, pues me gustaría externalizarle un poco la razón que hay detrás de todo esto y es precisamente la misma razón. Gira busca promover la relevancia del individuo en el contexto público. La idea de que nuestra generación, y quizás ustedes no me dejarán mentir, tiende a polarizarse en perspectivas ideológicas. Y digo, eso es perfectamente consistente porque somos una generación un poquito más educada que las generaciones pasadas y pues quizás se nos sube demasiado a la cabeza eso y pues mucha gente cree que ya tiene la respuesta a la cuestión humana. Entonces, la idea aquí en Gira es que pues, la respuesta a la cuestión humana es tan compleja que ni siquiera quizás eres capaz de expresarla de forma verbal, pero igual y si eres capaz de perseguirla a través de tus vivencias diarias, ¿no? Haciéndole caso a tu interés, a tu individualidad, o igual y hasta en un sentido metafísico a esa chispa de la divinidad que algunas personas creen que existe dentro de cada ser humano. Entonces, pues en Gira tenemos muchas actividades, Brian. Tenemos esto de los conversatorios, de repente hacemos entrevistas, de repente hacemos difusión de ciertos temas de teoría política, etcétera. Tratamos de no adoptar alguna postura ideológica per se, mejor dicho, tratamos de exponer las cosas del modo más objetivo, si es que eso fuera posible, que se nos presente. Y pues nosotros nos reunimos todos los viernes para hacer este tipo de actividades y prontamente vamos a sacar un nuevo producto que se llama el Centro de Mejoramiento Humano, que la idea va a ser pues para ayudarle a los individuos a vencer la procrastinación, que yo creo que ese es verdaderamente el enemigo de la individualidad. Entonces, Brian, pues si te interesa, yo luego te contacto a ti para que me digas si sí o no. Te lo dejo ahorita para que lo pienses, pero pues nos gustaría que te pudiéramos meter a un grupo de WhatsApp en donde sencillamente vamos a estar mandando información de los eventos que tenemos. Y pues la idea es esta, juntar chavos, ponernos a platicar de estos temas, independientemente de quién tenga o quién no tenga la razón, más allá de para llegar a una verdad, al menos en el sentido nominal, o sea, en este momento, pues quizás para darnos cuenta que la ideología o la carga de ideas que traíamos con la que llegamos aquí, pues igual y es insuficiente, ¿no? Y yo creo que eso le puede pasar a cualquier ser humano, porque pues nadie tiene la concepción de ese bien supremo. Nadie conoce el nombre de Dios, ¿no? Como dirían los antiguos judíos. Entonces, pues bueno, chicos, una vez más les agradezco profundamente por haberse conectado en esta hora y media que nos excedimos, pero la verdad es que la conversación estuvo fenomenal. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de volver a ver de ver la repetición porque creo que fue una conversación muy interesante, tocamos temas muy buenos y pues les agradezco a todos por su participación y pues bueno, una vez más muchas gracias y que tengan excelente tarde todos ustedes, chicos. Hombre, igualmente, excelente tarde para todos. Y adiós a todos. Un gustazo verlos de nuevo. Buen fin de semana. Un gusto, buen fin de semana. Gracias por la invitación. Nos vemos. No, hombre, Brian, gracias por asistir. Bye, bye. ¿Vamos a quedar ahorita después o no? ¿O ya van a cerrar? No, la idea es que ya se va a cerrar. ¿Puedo regañar a Brian un momento? No, escogiste el peor ejemplo. El lenguaje es un orden espontáneo. Lo bueno es que eso todavía se grabó.